En el vídeo de hoy vamos a hacer una reacción a uno de estos youtubers prodigio que tocan la guitarra de maravilla, que se llama Avin Finger. Además, este es jovencísimo, por lo menos en el vídeo lo es. Una vez más, esto es una petición vuestra y lo vamos a ver por primera vez juntos porque nunca he visto este vídeo. Como suelo hacer, dejaré el vídeo entero reaccionando en silencio a él y luego, después, si hay algo que considere destacable, pues lo explicaré al final del vídeo. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy reaccionamos a Avin Finger. Pues me ha encantado.
La canción me gusta muchísimo, muy bonita, a ver, muy sencilla, una armonía muy normal, nada sorprendente, pero claro, la ejecución de este hombre es tan buena que me ha encantado escucharla. Este hombre tiene un vibrato espectacular. Lo controla a nivel de tempo, según la fuerza que quiere hacer, apoyándose con otro dedo para ser mucho más exagerado, muy sutil en las partes limpias. Lo único que me he fijado, por ejemplo, que hace mucho vibrato tirando de dedos. A mí eso es una cosa que desaconsejo bastante a mis alumnos, pero claro, cuando un tío toca así, no puedes reprocharle nada técnicamente, porque que a mí personalmente el tío me da 1000 vueltas, ¿vale? Pero yo soy de los que opinan que los vibratos hay que hacerlos apoyándose con el movimiento de la muñeca. O incluso del antebrazo en un momento dado. Hay algunos, cuando son muy rápidos, que los tienes que hacer solo con los dedos, pero ya os digo, casi todos los vibratos que hace los hace más con los dedos que con el resto de la mano. Y eso técnicamente me gusta menos, a mí, para mi técnica, pero obviamente a él le viene de maravilla porque mirad cómo le suena el tema. Impecables los sweep pickings, impecables los saltos de cuerda, el picking rapidísimo y súper preciso que suena en plan a Petrucci. Vamos, no me hace falta ni volver a poner el vídeo para destacar nada. Son las típicas técnicas que utilizamos todos los guitarristas de ese rollo, pero él las usa todas a la perfección. Controla muy bien las dinámicas. Al principio me gusta que no alardea nada. Es bastante sencillo todo lo que toca. Eso sí, consigue tú que te suene con ese rollo con el que le suena a él, porque tiene ahí esos pequeños slides, pequeños hammers que llenan de sutilezas la melodía que está metiendo, pero sí que es cierto que durante toda la primera parte de la canción no hay un alarde técnico innecesario en muchas ocasiones. Eso sí, ya cuando nos vamos al final, cierto es que tampoco hay mucho alarde técnico en todo el fraseo completo, pero claro, las secuencias súper rápidas de picking o de hammer-on, pull-off, y los sweep pickings, y esos saltos de cuerdas entre la tercera y la primera cuerda, digitación perfecta. Y muchísimo feeling. Normalmente hay guitarristas que son muy técnicos y que esa técnica a veces sacrifica que las cosas suenen con feeling. Este tío suena muy bonito. Parece que llevará muchos más años tocando de los que puede llevar, sencillamente porque el tío es muy joven. Me ha encantado. Y voy a ver más vídeos de este tío porque es verdad que no había visto nada de él y me ha sorprendido muchísimo y para muy bien. Y ya sabéis, lo mismo que dice él en su vídeo. Bueno, él añade una cosita aquí, que es lo de los losers pulsan en el dislike, ¿vale? Si os ha gustado este tipo de vídeo, echaos un like y por supuesto id a visitar la página de este fiera, voy a ponerla en la descripción para que podáis ver qué más cositas tiene, porque seguro que tiene mogollón de vídeos súper interesantes, con mogollón de temas súper bonitos y súper bien tocados. Vale, sed buenos.